Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Generalmente cuando hablamos de filosofía, personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles, o relatos como el de la alegoría de la caverna, vienen a nuestras mentes. Pero ciertamente la vida de estos famosos griegos o un relato sin su apropiada explicación no son filosofía. A ver, entremos en materia. Para los que no están al tanto, filosofía significa amor por la sabiduría. Y tal vez alguno de ustedes me diga, hey, pero los griegos tenían 3 términos diferentes para definir amor. Y de hecho eso es correcto. Tenemos al philos, al eros y al ágape. Entonces entendemos que la filosofía se trata de proteger y apreciar la sabiduría de forma cercana. Y ciertamente la filosofía es una acción, un verbo que se preocupa más del cómo y el por qué estudiar que del qué estudiar. Por ejemplo, las matemáticas estudian cosas que son matemáticas, la teología estudia cosas que son divinas o la biología estudia cosas que son vivas. Pero, ¿qué son? ¿Qué significa ser o existir ciertamente? ¿Qué es el ser? Esta es la pregunta global que une a todas las ciencias y las cosas. Es la pregunta por el ser. ¿Qué es la vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la matemática? La filosofía es una actitud de vida que consiste precisamente en cultivar la pregunta por el ser. Por ende, el mayor filósofo no es aquel que se detiene a observar las cosas, sino al ser, representado como la luz en la alegoría de la caverna, que permite que las cosas se muestren a través de una mirada deductiva e inquisidora, que permita develar las verdades que están detrás de las cosas y que no son ocultas a nuestros sentidos. Ahora, esta visión sobre el ser no estuvo siempre presente en la lógica de la filosofía griega. Los filósofos presocráticos de hecho se abocaron a romper el pensamiento del mito para preocuparse más bien del estudio y la observación de la naturaleza. Por ejemplo, está lloviendo, debe ser que Zeus está llorando. Más bien hay una condensación de nubes que lleva el agua y al lograr cierta concentración, esta cae hasta nosotros. Que lo leí en Wikipedia. Y así los filósofos de la antigua Grecia se dedicaron por muchos siglos a estudiar a la naturaleza como el centro de todo, siendo el hombre un mero elemento más dentro de ella. Eso hasta que llegó Sócrates, quien colocó al ser humano en el centro del estudio filosófico y a la naturaleza como algo que intervenía en la vida del hombre. Por eso Nietzsche odiaba profundamente a Sócrates, pero todavía más a Parménides, quien fue quien realmente comenzó a hablar sobre la problemática del ser. Para el mismo estos tipos, más que romper con la tradición griega, lo que realmente hicieron fue matar a la filosofía. Así es como en el siglo XIX, gracias a autores como Nietzsche o Hegel, se rompe la idealización que se tenía de los griegos como puramente racionales y filosóficos. Ahora, si bien la ciencia ya a partir del siglo XVI, con autores como Descartes o Galileo, pasan a ser cuestiones más medibles y cuantificables, por no decir matematizables, lo que devendrá en la búsqueda por parte de los neoplatónicos ya en el siglo XVII es la matematización de la realidad, ya que según esto solo a través de ella era posible dar cuenta de las estructuras perfectas y divinas que la componían. Pero lo cierto es que las ciencias no se separarán de la filosofía sino hasta el siglo XVIII, por ende no en vano Aristóteles señaló alguna vez que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y esto porque en sus inicios todas las ciencias no son otra cosa que especializaciones de las ramificaciones de un pensamiento que es meramente filosófico. Y esto porque el fin último de las ciencias no era responder a las necesidades físicas del hombre, sino más bien a las espirituales. Es decir, todas las ciencias estaban en función de la problemática del ser, pero ya una vez que estas pasan a tecnificarse, se alejan del fin último de la filosofía. Es en esta vía de reformismo que Husserl hará una revisión de las teorías existentes para reconstruir las ciencias de modo que éstas volvieran a estar en función del mundo real y no perdidas en sí mismas. Ahora, cuando hablamos de reconstruir las ciencias, hablamos de deconstruir conocimiento, y cuando hablamos de deconstruir conocimiento, estamos hablando de fenomenología, que es básicamente liberarse de los prejuicios para poder mirar las cosas por sí mismas y así poder desaprender lo aprendido y reaprender de acuerdo a las nuevas necesidades. Ahora, ciertamente todos estamos bajo un paraguas epocal. Básicamente, una época se traduce en un modo de ver la realidad. Las personas viven en una época siguiendo las reglas invisibles de esa época sin darse cuenta de ellas, las cuales determinan su realidad, por lo que desligarse de los prejuicios para ver las cosas como realmente son no es tan fácil como suena. Por ende, el hombre deberá apoyarse en la hermenéutica para dar con la verdad. Esta se basa en dilucidar y entender los supuestos comprensivos detrás de un discurso, para examinar y hacer explícitos los prejuicios del autor, o en otras palabras, que no te pasen gato por liebre. Ahora, el fin último de la hermenéutica también va a depender de quién lo utilice. Para un filósofo como Gadamer, por ejemplo, el fin último de la hermenéutica es entender el sentido de las cosas. Es apolítico y altamente existencialista. Pero para alguien como Foucault, el fin último de la hermenéutica es entender la contradicción de clases y es altamente politizado y concreto. Ahora, esto suena muy contradictorio, pero claro, hay que entender que Gadamer es un conservador que viene de la escuela kantiana y es discípulo de Heidegger, que si bien es un importantísimo filósofo, no olvidemos que era nazi.
nazi, mientras que Foucault viene de la línea de pensamiento marxista. Pero volviendo al punto, toda esta corriente utilitarista de las ciencias hizo que la filosofía cayera por mucho tiempo en un gran descrédito, y no es de extrañarse si en palabras del mismo Aristóteles, para que la filosofía sea tal, esta debe ser inútil. Lo que no significa que realmente sea inútil, sino que, como dije antes, está al servicio del para qué hacer las cosas, o el fin en sí mismo de las cosas que hacemos, más que el cómo hacer las cosas. Para responder al cómo están las ciencias, pero cuando perdemos de vista el para qué, es cuando perdemos de vista el sentido mismo de la vida. Nos deshumanizamos, nos convertimos en hombres máquina con corazones de acero que pensamos mucho y sentimos poco. Somos tragados por esta sociedad esquizofrénica y somos devorados por el consumo. Finalmente perdemos nuestra salud trabajando para ganar dinero y luego perdemos nuestro dinero para recuperar nuestra salud. Y vivimos permanentemente pensando en el futuro como si nunca fuéramos a morir. Y al morir, morimos como si realmente nunca hubiéramos vivido. Y es que de hecho no podemos olvidar las palabras de un greñudo con guitarra que alguna vez nos dijo: la vida es lo que se te pasa mientras tú haces planes. Por esto es que finalmente para mí la filosofía es la rama del estudio humano que guarda mi mayor respeto, porque finalmente es la expresión máxima de que estamos vivos, de que existimos, de que aunque nos hayan hecho creer que somos unos clientes y peones de un gran juego de ajedrez dirigido por los poderosos, no lo somos. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman: oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, ¿qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta: que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Gente que piensa, gente que actúa. ¿Cuál será vuestro verso?